En muchos momentos en terapia vemos que nuestros pacientes, las personas a las que acompañamos, se bloquean por algún motivo y tenemos que ayudarles a salir de esa situación para que su terapia avance. Hoy estoy aquí con Beatriz Plans, psicóloga y directora del Instituto Avanza, y voy a hablar con ella de cómo lo hacen ellos en Avanza, qué es el Supermind, qué son las avanzalupas. Hola, Bea, ¿Qué tal, bienvenida. Paca? Muchísimas gracias por compartir este espacio, invitarme y estoy encantada de poder hablar de los recursos que tenemos, de la experiencia donde hemos descubierto, ¿verdad?, cómo ayudar a tantas personas y nada, encantada de poder aportar un granito de arena. Fantástico. Pues entonces nos cuentas un poco qué es Supermind, qué son las avanzalupas, de cómo las utilizáis, cómo descubristeis esta herramienta, ¿no? Sí, fíjate, Supermind para nosotras es una terapia. Es fruto del análisis que hemos hecho en estos últimos 15 años. En el Instituto Avanza hemos hecho una investigación analizando 48.000 sesiones de reprocesamiento. Nosotras, es verdad que hemos sido consultoras de MDR, tenemos, yo creo, un enfoque integrativo, ¿no? Yo creo que cada vez más todos los psicoterapeutas buscamos el poder incorporar diferentes enfoques, diferentes maneras de acercarnos a lo que cada persona necesita, ¿no? Y bueno, pues Efectivamente. en nuestro recorrido nos dábamos cuenta de que efectivamente había casos, había personas a lo mejor que han tenido una historia vital con muchas experiencias traumáticas, lo que llamamos trauma complejo, y se bloqueaba, ¿no? El reprocesamiento que nosotros habíamos aprendido a hacer se bloqueaba. No en todos los casos, pero en la mayoría, por ejemplo, de trauma complejo sí. Y entonces, bueno, pues fuimos incorporando más herramientas, más maneras de poder hacer las cosas y seguían produciéndose esos bloqueos. Entonces, como bien estás diciendo, yo creo que cada profesional en realidad acabamos haciendo nuestra propia terapia, porque es Ujú. un proceso tan creativo, tan, además, co-creado con la persona, ¿no?, con la que estamos en sesión compartiendo, y en nuestro caso, fuimos dándonos cuenta de que en función de las estrategias de apego que tenía cada persona o de las partes internas protectoras que se activaban, protegiendo a la persona, obviamente, cuando íbamos a acceder a la experiencia negativa para poder repararla, pues nos dimos cuenta de que podíamos hacerlo de otra manera. Y esto en realidad surge de forma natural en cada persona, o sea, que son los propios pacientes, las personas a quienes hemos ido ayudando en estos años, que ellos nos han enseñado, ellos y ellas nos han enseñado el cómo hacer las cosas. Y no- Realmente los pacientes son nuestros mejores maestros. Totalmente, totalmente, eso es así. Y yo creo que además es importante que hagamos ese reconocimiento y que lo digamos. Y entonces lo que nosotras descubrimos es que en vez de acceder a la experiencia negativa, en vez de que el punto de partida o de inicio de lo que va a ser la reparación o el reprocesamiento sea la experiencia negativa, en ocasiones y a menudo es interesante hacerlo de otra manera. En vez de con un reprocesamiento espontáneo, que es accediendo a la experiencia negativa y dejando que el proceso natural, espontáneo de la persona, de su sistema nervioso, de su propia neurobiología, genere esa resolución adaptativa, como por ejemplo SMDR, ¿no?, que es un reprocesamiento espontáneo, pues vimos que había personas que no tenían incorporadas la capacidad ni de tolerar el afecto positivo al que se supone que queremos irle reconduciendo, ni tampoco el desarrollo, la estructura de apego seguro desarrollada para que eso sucediera. Con lo cual, vimos que había que generar un reprocesamiento guiado. De Supermind, que viene, bueno, pues para nosotras el nombre de terapia Supermind es de supraconciencia, ¿no? Es supramind, supraconciencia, porque es esa conciencia de qué es lo que hace falta en cada momento del proceso y cómo podemos acercar a la persona en cada momento lo que necesita. Y entonces, en vez de ir y que el punto de partida sea la experiencia negativa, en muchos, muchos casos necesitan antes, quienes, por ejemplo, tienen una conceptualización de reprocesamiento, que puede ser otros abordajes, no solamente MDR, que hay muchos,
Por ejemplo, en MDR es en la fase 2, ¿no? Que dicen se llama de preparación, como sabes, y entonces ahí pues se prepara lo que creemos que va a necesitar la persona para que luego el reprocesamiento fluya. Pero aún así, en nuestra experiencia era que ni haciendo la mejor de las preparaciones en fase 2, luego realmente el proceso se generaba, ¿no? Esa resolución adaptativa. Entonces, nosotras lo que hemos hecho ha sido diferentes maneras de poder generar un reprocesamiento guiado, que sea neuropositivo. Es muy importante esto. Para Ajá. nosotros la palabra neuropositiva, no que sea una reparación neuropositiva, significa que en vez de que estemos activando la sintomatología negativa, la experiencia, el malestar, todo lo que es el dolor, el sufrimiento, lo que vamos haciendo es como generar una base previa que está sobre la que luego se sostiene esa otra línea del tiempo de la historia que ha vivido la persona donde están esas experiencias dolorosas y que, por ejemplo, MDR accede a diferentes experiencias dolorosas de lo que es la línea del tiempo de la persona, ¿no? Que decimos de su historia vital. Pues nosotros hemos visto que antes de hacer eso, a veces incluso haciendo esto que estoy contando, ya hay personas que ya no necesitan hacer reparación en accediendo a lo que es la experiencia negativa. Y entonces, en esa base de desarrollo, Supermind da una oportunidad, por decirlo así, a generar a nivel neurobiológico las experiencias positivas y el desarrollo que el sistema afectivo, el sistema nervioso necesitaba haber experimentado desde un principio, ¿no? Entonces hay personas que dicen, oye, vosotras hacéis una reparación diferente, ¿no? Hacéis un MDR diferente. Y digo, bueno, es que realmente esto no es el protocolo básico de MDR, ni tampoco es un protocolo avanzado de MDR, es una forma de reparar yendo de forma simbólica a traer las experiencias en positivo que la persona hubiera necesitado, ¿no? Ajá. Entonces, esos 15 años que Perdona, Maca, sí. Mm. Te quería preguntar si lo aplicáis igual a todas las personas, a los adultos, a los niños, ¿cómo es esto? ¿O hay diferentes tipos de? Mira, nuestra experiencia, ¿no? Nuestra experiencia de análisis es muchísimo más elevada en adultos, pero también nos está funcionando muy bien en niños, porque además los niños tienen la capacidad de simbolizar, a través de la imaginación, a través de esa experiencia interna que vamos desarrollando, pues ya sea haciendo teatro, ya sea con caja de arena, ya sea con muñequitos, marionetas, dibujos, ¿no? Entonces, los niños, de hecho, Superman les encaja, te diría casi. Hay personas que a lo mejor, como adultos o adultas, pues nunca han cerrado los ojos para conectar internamente con las emociones, de cómo nos sentimos, de qué es lo que está sucediendo en mi interior para que, por ejemplo, yo, imagínate, pues no sea capaz de exponerme en público o hacer en el trabajo pues las charlas que me están pidiendo y que se me eleva la ansiedad muchísimo. O, por ejemplo, acercarme ahora que he conocido a alguien, voy a empezar una nueva relación de pareja y soy incapaz, porque realmente veo que, por un lado quiero, pero mi cuerpo se distancia y no me atrevo, ¿no? Y entonces el cuerpo entra en pánico, claro. Entonces, trabajamos en adultos, trabajamos en adolescentes, también los adolescentes además son maravillosos, ¿no? Cómo tienen esa capacidad de simplificar, además, son muy prácticos. Yo creo, yo creo que a veces nos dan grandes lecciones y observando bien el cómo ellos razonan las cosas y cómo las van reorganizando internamente, pues obviamente también grandes maestros que nos enseñan mucho, ¿no? Y los niños también. Ajá. Yo creo que además es un lujo como los niños a veces dicen ya, o sea, es como dicen ya, ¿y ahora qué jugamos, no? Ellos enseguida ya tienen, es una alta velocidad la que tienen en la forma de reparar, que a veces incluso parece que están evitando. Diciendo, ¿estará evitando? Y no, y es que realmente luego desde las familias nos dicen, no, pues ya no tiene esta dificultad, ya se relaciona mejor con los amiguitos o ya no genera estos momentos, ¿no? Por ejemplo, niños que tienden a hacer amigos, pero hacen amigos pegando a los compañeros, porque es su forma de entrar en contacto, ¿no? Y entonces, bueno, pues cada persona a su manera, ¿no? Que se va expresando y vamos reconduciendo qué tipo de manejo es el que necesitan. Creo que también el trabajo con niños, una cosa muy importante,
desde mi punto de vista y como yo he ido acompañando a niños, es que ellos no tienen la cantidad de prejuicios que tenemos los adultos, con lo cual hacer ese cambio con ellos es mucho más fácil que hacerlo con los adultos, que estamos dándole vueltas y en tu experiencia, cuéntame, ¿es así? Sí, 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 totalmente. En los niños, de hecho, fíjate que hay profesionales, ¿no? Que piensan, por ejemplo, aquí, ¿no? Que tenemos aquí las avanzalupas que comentabas antes para que quien nos escuche sepa qué son las tarjetas terapéuticas que representan la imagen de una lupa, ¿no? Y nosotras, analizando, como te decía, esas miles de sesiones, íbamos apuntando qué necesidades son las que íbamos cubriendo, tanto en niños, adolescentes, adultos, y teníamos un listado de 300 y pico necesidades que había que atender para que podamos vivir bien, con bienestar, con salud. Y entonces, al final, las resumimos en 55, que tienen aquí, ¿ves? Un multicolor en el reverso, y son 11 áreas de la vida y tenemos que ir viendo, ¿no? Nosotras decimos que estas tarjetas, hay profesionales que a veces las tienen mentalmente ya incorporadas y nos permiten pensar la terapia de una manera más eficaz, más que, o sea, entenderlo solo como una herramienta para poder usarse en sesión, que también yo reconozco que ahora mismo ya acostumbrada a utilizarlas, pues ya no sabría hacerlo de otra manera, pero también he de decir que hay sesiones en las que por circunstancia, por lo que sea, al hablarlo, ¿no? Al hablarlo con la persona, el ir mencionando esas necesidades que la persona puede estar necesitando atender, da realmente un giro increíble a lo que es el proceso. Por ejemplo, había una persona que había estado ya haciendo como 5 o 6 terapias previas, ¿no? Ajá, Y entonces estaban intentando hacer pues una terapia de trauma enfocada, como decimos, desde lo que es el reprocesamiento hacia experiencias, ¿no? Las imágenes de una experiencia de bullying que había vivido. Y entonces esta persona no se estaban dando cuenta en los intentos anteriores de obviamente dejar esto reparado, de que qué necesidades eran en concreto las que en esas experiencias de bullying estaban desatendidas. Entonces, claro, cuando revisamos con las tarjetas de avanzalupas, pues qué es lo que hemos de mirar, ¿no? Mirar a través de esta lupa qué es lo que hemos de dejar reorganizado de otra manera. Y entonces, claro, pues la persona la verdad es que se sorprendió. Nosotros ya estamos acostumbrados también a esto porque es verdad que nos está pasando que hay un cambio importante, no solo en cómo se orienta la reparación y cómo se hace, sí, porque obviamente casi todos los profesionales lo hacen de forma espontánea, pero cuando aprenden a hacerlo de forma guiada, ajá, igualmente sucede que si tienes en cuenta y das en la tecla de qué necesidades son las que han de atenderse, entonces todo de repente fluye y las protecciones que normalmente se activan defensivas, ¿no? Pues obviamente para defender a la persona de lo que ha sido una experiencia faltante, pues no se ponen, no interfieren. Es como que las defensas son muy inteligentes, saben cuándo estamos haciendo un trabajo donde vamos a proveer de una experiencia buena que le va a venir bien a la persona o cuando eso lo vive como una amenaza y obviamente entonces se genera, bueno, pues más dificultad, ¿no? Las personas sienten un poco frustración porque hay muchas personas que quieren poder estar en la experiencia, contactar con ella, repararse, pero igualmente ven como su cuerpo, pues obviamente, ¿no? Activa la sintomatología, muchas veces, bueno, pues de anestesia, de un poco disociativa, de ese intento, ¿no? De dosificar también el ajá. contacto con el dolor. Cuéntame, has hablado de las avanzalupas, yo también las conozco, em, pero también creo que hay una parte de los pacientes, algunos que son más críticos así, que pueden descalificar esas figuras que aparecen en las casas y dicen, esto es para niños, ¿por qué me pones a mí? Yo soy un adulto, no puedo ponerme a jugar contigo. Sí, esto es muy importante y además yo creo que todas las herramientas que utilicemos han de adaptarse en cómo las presentamos y en qué momento las vamos a utilizar, ¿no? Entonces, es importante y fíjate que en esos casos yo lo que hago es igualmente utilizarlas, pero hablando de que, fíjate, nosotras desarrollamos unas tarjetas, pero yo no las saco. Pero le hablo y, por ejemplo, le saco una lista en una hoja de las necesidades. Entonces, en vez de hacerlo con una utilización de tarjetas, estas mismas necesidades en una lista donde tienes igualmente y digo, ¿qué necesidades crees
que, por ejemplo, en esa experiencia que estamos hablando hubiéramos necesitado, ¿no? O el Luis de 8 años hubiera necesitado que realmente los adultos que estaban en ese momento acompañándole, ya sea una profesora en el colegio, ya sean pues los padres o las madres desde casa, hubieran podido mirarle, ¿no? Si hubieran visto lo que él necesitaba y poder atenderlo, ¿cuál de estas necesidades hubiera sido, ¿no? Y entonces ahí pues vamos haciendo tip, ¿no? En todas las que vemos que él se identifica, que puedan estar, y luego como profesionales podemos sugerir también otras, ¿no? Y luego lo interesante es también hacer, y en ese caso, cuando vemos que desde ahí, desde esa hoja, sí que lo acogen bien, pues entonces sí que podemos, las que en realidad ha marcado, ya cogemos 3 o 4, o las 5 o 6, o las que sean, que él haya podido identificarse, ¿no? Y digo, mira, pues para poder ahora hablar de esto de una forma más sencilla, tenemos este material que vamos a sacar, y entonces yo elijo, o sea, cojo, no elijo yo, sino que cojo las que con las que él mismo se ha identificado. Entonces partimos de una propia identificación que él hace propia, donde él o ella, donde entonces ya lo vive como algo que viene a facilitar, pero no algo ajeno que le estamos proponiendo, que no va con su experiencia, que no tiene nada que ver con su historia, que es cuando yo creo que a veces las propuestas que hacemos, sea cual sea, lo vivimos como algo que es un pegote, ¿no? Algo que no viene a cuento. Entonces, esa es una buena forma, esa es una de tantas, hay más, ¿eh? Pero esa sería una buena forma de hacerlo. Y luego, Sí, pues ya con las 4 o 5 que tú estás elaborando, trabajando, pues entonces es un trabajo más de reorganización y de orden. Es decir, es un material que sirve para ordenar el trabajo que se va a hacer y para darnos cuenta, hablándolo en sesión conjuntamente, de qué tipo de reparación es la que necesitaba ese niño o esa niña que fuimos y que realmente se ha quedado con ganas de que alguien, por ejemplo, se disculpara. Y entonces es una avanzalupa amarilla, ¿no? De reparación del daño. O necesitaba que alguien le tendiera una mano. En realidad son cosas muy obvias, ¿no? Los psicoterapeutas, en realidad, todo esto lo estamos trabajando y llevamos ya la torta de tiempo trabajándolo, pero lo que nosotras vemos es que cuando nos vamos a lo que conocemos en general, que es importante, y eso sí lo atendemos, a veces se nos olvidan otras necesidades que no son tan obvias. Yo te he de reconocer que después de tantos años y después de haberlas elaborado, de haberlas publicado, después de todo, todavía en algunos casos digo, voy a repasarme la lista a ver si hay alguna que se me pueda estar escapando. Y cuando lo reviso, por ejemplo, rescato 2 y cuando se las propongo en la sesión siguiente a la persona, pues realmente son de esas sesiones que sales diciendo, qué bonita sesión, ¿no? Qué maravilla. Y la sensación también que te comparte la persona, ¿no? Que eso obviamente es lo importante. Sí. entonces las avanzalupas no las utilizáis nada más como para identificar y luego vais trabajando con la persona, luego ya no las necesitáis para nada más, ¿o sí? Como el proceso de reparaciones requiere el ir entrando, siendo conscientes de cada una de las experiencias, qué necesidades son las que pueden haber quedado sin atenderse, en realidad es un material que constantemente se puede ir utilizando y aprovechando. Y cuando estamos ya haciendo las reparaciones, que creo que es lo que me estás preguntando, Sí. también a veces las utilizamos, porque hay personas que de hecho el coger la tarjeta y incluso a veces físicamente, ¿no? El sostenerla o llevarla incluso a una parte del cuerpo, esto que es algo simbólico y a lo mejor pues hay personas que según me están viendo dicen, ay, pues les puede incluso, ¿no? Sentir como alivio, y hay personas que lo viven como, pues yo creo que eso a mí no me ayudaría. Pues cada persona Claro. desde cómo lo experimente, ¿no? Pero hay personas que incluso el tener la tarjeta en la mesa, por ejemplo, ¿no? Saber que vamos a justo hacer esto, esto y esto para que esto quede cubierto. Y luego cuando vamos a hacerlo de manera simbólica, representativa, podemos hacerlo con psicodrama, podemos hacerlo igualmente en adultos con caja de arena, podemos hacerlo en visualización interna, simplemente, sentados en la silla, o podemos hacerlo en role-playing. Y hay personas que les nutre mucho que, por ejemplo, los profesionales, ¿no? Los psicoterapeutas acompañemos poniendo esa voz y generando ese contacto con nosotros que representa el contacto que hubieran necesitado por parte de X Entonces, personas, o sencillamente lo que de forma natural surge también
y Ajá. en esa simbología es como, muchas personas lo describen como mágica, que obviamente no tiene nada que ver con magia, tiene que ver con lo Ajá. que es, y sabemos todos, el vínculo seguro de Sí. apego, de contacto, de seguridad, ¿no? Y Ajá. esto es importante, sí. Ujú. ¿Os ha ocurrido alguna vez que alguna persona al descubrirlo y coger la tarjeta diga: "Ay"? No me ha pasado nunca, Maca, pero puede pasar. A mí me parece que Sí, es una cosa que puede sí. pasar, por eso Sí, 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 sí. Es verdad que están hechas con plástico, entonces eso no sería muy reparador para la persona, porque no sé si iba a no se poder, rompe. exacto. Pero sí tirarlas, sí hacer así, ¡fum!, ¿no? O sobre todo en los Ah, niños. Sobre sí, todo, por ejemplo, en los niños, ¿no? Y entonces hay niños que se ponen anzalupas en casa en el frigo. Y entonces les damos a nivel familiar, ¿no? Una tarjetita, por ejemplo, de esta, mira, que tengo justo en la mano, es necesidad de compartir tiempo, ser escuchado, mirado y atendido. Pues, por ajá, ejemplo, fíjate qué tarjeta, ¿no? Pues esta sí, tarjetita, entonces la pegan ahí en el frigo y es la semana o el mes, ¿no? Cada profesional lo puede organizar como quiera y entonces tenemos en cuenta esto. Y entonces hay niños que no se atreven a poner palabras, pero cogen la tarjetita del frigo que está ahí con el imán puesto y se la lleva a su mamá. Le dice, mamá esto. Y entonces, claro, nosotros hemos entrenado a las mamás y a los papás para saber acoger cuando el niño les lleva la avanzalupa. Pero qué claro, importante es que los propios niños, más allá del tiempo que haya en los padres, ¿no? Más allá de las circunstancias también a veces, ¿no? Pues el otro día, por ejemplo, una mamá que había fallecido, pues un familiar, pues es una mamá que estaba en una semana pues especialmente triste, ¿no? Y entonces el niño, ¿no? Me contaba la mamá llorando, me decía, pues mi hijo me trajo la tarjeta, Beatriz, y no sabía qué hacer, porque claro, yo nada más que quería llorar y digo, claro, y mi niño quería jugar conmigo, pero, y entonces, bueno, pues les expresamos, diciendo, pues vamos a jugar, cariño, y aunque veas a mamá triste, no te preocupes porque mamá está bien, mamá está pasando por un momento, porque claro, cuando echamos de menos a alguien, o sea, es un momento, es una oportunidad buenísima para compartir las emociones con naturalidad, para no tener la necesidad de esconder tampoco la claro, tristeza o el poder llorar. Y luego, pues también esa libertad para esta madre fue un alivio muy grande, porque ella siempre había tenido la idea de que era mejor a los hijos que no nos vieran llorar, y eso le liberó mucho. Y de hecho, pues, pues Beatriz, el caso es que a la siguiente semana le dije, pues el caso es que lloré 2 minutos y luego ya pude jugar con mi hijo, porque a veces claro, se nos atascan y es cuestión también de entender cómo la atención, ¿no? Del acompañar en ese tiempo, por ejemplo, en esta avanzalupa o en otras, ¿no? Ahora sería demasiado largo, pero qué me importante es estás diciendo de alguna manera que utilizáis a los padres en muchas ocasiones como coterapeutas. claro, sí, sí, totalmente, sí, sí, porque son los correguladores principales, ¿verdad? Son las figuras de referencia, son la presencia protectora para ellos. Y hay padres y madres que además no se sienten como tales porque se experimentan a sí mismos como niños o como niñas que a su vez han tenido una historia de trauma muy, muy grande. Y entonces Claro, vamos poco a poco permitiendo que vayan desarrollando el contacto con esa parte de soy madre. A lo mejor claro, hay mamás así, ¿no? Diciendo, yo es que creo que no soy una buena madre o no se sienten como tal. Y luego claro, hacen cosas maravillosas en el día a día, pero ellas mismas no se lo reconocen. Entonces, esa toma de conciencia de cómo cada parte nuestra, pues puedo tener una niña que a lo mejor es dominante porque efectivamente tengo todavía mucho trauma y estoy todavía en inseguridad, en peligro, en una historia de maltrato que a lo mejor he vivido y entonces tengo, pues en mi interior internamente es así como me siento la mayoría del tiempo, pero luego claro, estoy haciendo muchas cosas con mucho esfuerzo que también es bueno ser reconocidas e ir desarrollando ese yo madre, de soy madre de mi hija y soy además una buena madre. Entonces, poco a ajá, poco se van conciliando estas partes que tenemos las personas que conviven en nosotros, ¿no? Y a veces estas guías, que es esto, este manual en realidad son guías que van desarrollando lo que es cada una de las avanzalupas, ¿no? Y entonces claro, es verdad que muchas veces, respondiendo a lo que me preguntabas antes, cuando trabajamos con padres que son coterapeutas, cada una de las áreas, ¿no? Por ejemplo, de autoestima y amor, ¿no? Y entonces les vamos a veces, no todo, porque si no se hace muy denso, Maca, pero sí, sí ciertos puntos, por ejemplo, del apartado de cuando las madres y padres ¿no? Tenemos esta avanzalupa presente y sabemos atenderla y mirar a través de ella, vamos cubriendo mejor, obviamente, que si no lo tenemos. Entonces es el apartado donde describimos qué es lo que hacemos
cuando las madres y padres estamos atendiendo la lupa, y luego está el apartado de qué es lo que hacemos las madres y padres cuando no atendemos esta avanzada. Y luego la consecuencia en otros dos apartados de los hijos e hijas. ¿Qué sucede Claro, entonces en los hijos e hijas cuando eso no se está atendiendo? ¿Y qué es lo que sucede cuando, o sea, cuando sí se está atendiendo, ¿no? Y la descripción de esto. Y a veces la toma de conciencia es un proceso también. Lo digo también porque antes me preguntaba si en qué momentos esto se puede utilizar. Y hay veces que, por ejemplo, cuando vamos a preparar una reparación, y sucede que la persona cree que a lo mejor pues sus padres le han cubierto muy bien y le han cuidado muy bien. Y cuando empezamos a leer los puntos, no, pues esto no lo hicieron conmigo, no, pues esto tal, y eso hay que hacerlo con mucha delicadeza, pero sirve también para tener como un mapa ajá. de reconocimiento de cómo hemos vivido y luego, por tanto, saber en qué dirección podemos ir para que todo se pueda vivir en armonía y en equilibrio, que podamos repararnos. Yo creo que en este manual también me imagino que aparece cómo se siente el padre si después, a, a posteriori, se da cuenta de que ha hecho algo inadecuado, ¿no? Exactamente, exactamente. La conciencia siempre, pues en un primer momento trae seguramente pena, compasión, y intentamos reconducirlo desde ahí, ¿no? Y desde el beneficio que tiene la construcción que hacemos a partir de ahora. Y luego el Ajá, permiso también. Instalamos el permiso para poder adquirir recursos y conocimiento en el momento en el que a veces la vida también nos ofrece la oportunidad, porque hay muchas personas que este conocimiento no lo hemos tenido. Muchas madres, compañeras, psicólogas, no alumnas nos dicen, dice, si yo hubiera sabido todo esto, si yo hubiera conocido las avanzalupas con mis hijos, ¿no? Porque a lo mejor sus hijos ya, dice el pequeño que tiene 18, ya no, pues si lo hubiese, y digo, bueno, pues imagínate tú, y lo bueno que es el poder conocerlo ahora y el poder incluso, siempre estamos a tiempo de de entrar reparar, ¿no? de reparar, de entrar en diálogo, de decir, fíjate, ¿no? Y le dice, oye, pues esto no puedes hablar con tu hijo, lo has hablado ya, ay, no, pero voy a hacerlo, ¿no? Porque siempre ese, oye, pues te acuerdas en aquel momento que yo hice pues fíjate, me habría gustado haber hecho esto otro, ¿no? Y eso es como una limpia, estamos Ajá, limpiando y estamos construyendo siempre desde esa capacidad, ¿no? De estar presentes, a lo mejor no ajá, estuve en ese momento, pero hoy llevo la presencia a ese momento, ¿no? Y entonces ajá, siempre es este concepto y que es muy importante que las personas sepan que a nivel neurobiológico esto funciona. Estamos ajá. siempre a tiempo de hacer esas reparaciones. Es Ah, importante. me parece muy bonito lo que estás contando. ¿Tienes hijos? ¿Van al cole? ¿Tú crees que los profesores del cole podrían aprender esto para también acompañar a los niños? Totalmente. De hecho, vamos, nosotros en el Instituto Avanza organizamos bastantes formaciones, ¿no? Nos llaman para ir a institutos, a escuelas de padres. Yo, por ejemplo, he ido a varias formaciones para profesorado Ajá, e incluso en equipos directivos, ¿no? Porque es importante el cómo incluso se reorganizan ciertas dinámicas o las decisiones que se toman de qué actividades se van a hacer, qué actividades no se van a hacer. A veces hay veces que ocurre en todos lados, ¿no? Pues igual en los institutos o en los colegios hay conflictos entre determinados profesores y el manejo de cómo hacer para que las avanzalupas fluyan también en los vínculos laborales, incluso en empresas también. Maca, también en empresas hemos llevado las avanzalupas para que pongan orden, para que vinculen, ¿sabes? pues sí, Para, no, mira, porque en el colegio mm, eh, creo que de alguna manera se puede llegar a entender, pero en una empresa con altos ejecutivos, ¿cómo manejáis esto? Me parece muy complicado. pues fíjate, es importante conciliar, ¿no? Lo que es obviamente entender las necesidades que están generando conflicto cuando hacemos, por ejemplo, cohesión de equipos o cuando estamos trabajando la comunicación. Es importante porque es la base. O sea, en realidad las 55 avanzalupas, cuando tú las tienes integradas y te das cuenta de qué es lo que está sucediendo, por qué estamos ahora mismo chocando, ¿no? A lo mejor estamos chocando porque tú estás necesitando más seguridad y yo a lo mejor necesito más comunicación, más afecto, más contacto. Entonces, Ajá. cada persona a veces, esto en las parejas, cuando hacemos terapia de pareja ocurre también, ¿no? A lo mejor incluso la discusión de qué hacemos o a qué colegio le llevamos, o discusión sobre cómo nos organizamos. Hay veces que no es una cuestión de que
no queramos ponernos de acuerdo en los valores que tenemos o que uno tenga mejores valores que otro, sino que cada uno desde su propia perspectiva y su historia, nuestra historia también nos reorganiza cómo sentimos las cosas, cómo las vemos. A lo mejor para una persona es muy importante el orden, las rutinas, porque eso sabemos que a los niños y niñas, eso está más que ya investigado, pues eso les favorece. Y a lo mejor hay una persona, ¿no?, un miembro de la pareja que necesita algo de flexibilidad en las rutinas porque si no, no le da espacio suficiente para tener tiempo compartido con los hijos o espacio suficiente para desarrollar pues ciertas actividades o de poder quedar con amigos, aunque volvamos media hora más tarde, ¿no? Entonces, a veces son discusiones que en realidad está en común el querer proteger a los hijos o hijas. Sí, Es curioso, pero cada uno tiene una visión diferente de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues exacto. sirve mucho el entender no solo esa avanzalupa en la que están entrando en conflicto de una necesidad concreta, sino cada uno desde donde lo moviliza, porque al menos eso ya cambia el diálogo. Entonces, Ajá. claro, tú estás necesitando esto porque tú crees que esto aporta más seguridad, más estabilidad, más no sé qué. Y yo lo que veo es que, entonces, desde ahí ya normalmente es más fácil llegar a acuerdos, porque Sí, ya es una sí. cuestión de experimentar a veces también. Bueno, vamos a probar y vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, Me encanta. Muchas gracias, Bea. Nuestro tiempo se está acabando y a mí me gustaría que nos dijeras cómo se pueden poner en contacto contigo, puedes ir aprendiendo más sobre Supermind y las avanzalupas. muchas gracias, Maca. Pues mira, las avanzalupas las personas las pueden encontrar en nuestra página web avanzacampus.com. En concreto, en la pestaña de materiales terapéuticos, ahí las pueden encontrar. Encuentran las tarjetas de avanzalupas, encuentran también las avancitas, que son de partes internas, lo que hemos mencionado antes, de la anestesia, ¿no? Por ejemplo, defensa o parte hielo, etcétera, etcétera. Y también este manual, ¿no?, de cómo crear apego seguro, que son las guías de cada una de las avanzalupas. Y ahí en esta pestaña lo pueden encontrar. Y sobre terapia Supermind, la metodología o como psicoterapeutas que quieran formarse, ¿no? Yo recomiendo que hagan vuestra formación MACA, que es maravillosa, aprovecho para decirlo, a todos los psicoterapeutas, y luego, pues claro, siempre dentro de esa búsqueda que hacemos cada psicoterapeuta de poder formarnos en diferentes perspectivas, pues quien quiera aprender Supermind, por supuesto también en avanzacampus.com puede hacerlo o puede contactarme a mí directamente en Ujú. mi correo, que es bplans, de Beatriz Plans, la inicial de mi nombre, bplans@institutoavanza.es, o bien en mi móvil también, 646-879-624. O sea que de todas esas maneras pueden escribirme con WhatsApp en confianza. O sea, estaré encantada de poder atender lo que quieran. Genial. Para terminar este encuentro que hemos tenido a las dos y la gente que nos verá, ¿qué te gustaría decir? Pues me gustaría decir que no que es importante no rendirse, que quienes estén sufriendo o quienes tengan familiares sufriendo, que sepan que sabemos hacer a día de hoy un trabajo que va más allá de lo que podemos pensar, ¿no? Por ejemplo, si pienso no soy importante, puedo trabajar el sentirme importante a pesar de saber que soy importante, pero no me siento como tal. O sea, hoy en día hay personas que no van a terapia porque no creen que realmente les vaya a funcionar o no creen porque la estructura de lo que pensamos marca, ¿no?, como una perspectiva de qué puedo esperar o qué no puedo esperar. Entonces, hoy en día hay muchas personas que se sorprenden. Bueno, voy a probar, Ujú. ¿no? Entonces, no perdemos nada por probar y el quedarnos frenados o paralizados es algo que luego muchas personas dicen, oye, tendría que haber venido antes. Entonces, esa búsqueda de la ayuda, del darnos un espacio donde sentirnos cómodos y darnos una oportunidad. Eso es para mí sería lo más importante, el poder aprender a repararnos y darnos la oportunidad en nosotros mismos y nosotras mismas. ¿Qué le dirías a alguien que te diga, la terapia, eso no es para mí, yo no creo en esas cosas? Pues el que muchas personas pensaban como tú, se dieron la oportunidad y a día de hoy resolvieron o se encuentran mejor.
y que entiendo perfectamente esa mirada, o sea, esa visión de no me va a funcionar, yo la entiendo muy bien porque además la trabajamos a menudo. Hay muchas personas que de hecho piensan así, es por eso que para mí era importante decir esto. O sea, que no somos comecocos, ¿no? Esto no sé si a ti, Maca, ¿no? Dice, no, es que los psicólogos sois comecocos. No, nosotros no es nuestra vocación. Para nada. Nosotros lo que hacemos es organizar, ¿no? Organizar un plan para que realmente las cosas funcionen mejor, para que nuestro cuerpo se encuentre mejor, para que nuestra sintomatología vaya remitiendo y poder resolver lo que hace falta. Y muchas personas que no confían y que sienten que no hay esperanza, prueban y les funciona. Y entonces es Ujú. importante, eso sí, es importante acudir a profesionales formados de forma amplia. Eso sí es Sí, verdad, porque si das con alguien que solo conoce una herramienta o un único abordaje, una única mirada, normalmente las personas necesitamos más amplitud. Eso es cierto. ujú. Sí, que nos amplíen la mente, ¿no? Que podamos llegar a un sitio y nos diga, pues por aquí nunca lo había pensado, o nunca, sentimientos, ¿qué es eso, no? Mm, Exactamente, exactamente. Eso es. Fenomenal, Beatriz. Pues ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias por tu tiempo y nada, que un placer y nos vemos pronto, Pues ¿vale? muchas gracias, Macas. Sabes que os quiero mucho, a Pepe y a ti, y estoy feliz de formar parte de estos podcast y grabaciones que hacéis tan maravillosos. Un abrazo muy grande. Un beso enorme, gracias. Chao.